Antes de comenzar esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es ahí donde te encuentras. Me emociona saber hasta dónde llegará este relato. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte con alguien que sepas que disfruta de las historias de vida que tocan el alma. Si no hablo hoy, jamás tendré otra oportunidad. Las palabras brotaron del corazón de Sebastián Mendoza como un susurro, cargado de una valentía que él mismo desconocía poseer. Con tan solo 8 años, el pequeño se encontraba en el banco de caoba de la Catedral de San Rafael, uno de los templos más elegantes de la capital, donde cada elemento parecía competir en esplendor y magnificencia. Las columnas de mármol rosa se alzaban hacia el cielo como gigantes silenciosos, mientras que los candelabros de oro macizo proyectaban una luz dorada que bailaba sobre los rostros expectantes de la alta sociedad reunida para presenciar la unión del año. El perfume de gardenias blancas y orquídeas de invernadero flotaba en el ambiente, mezclándose con las fragancias exclusivas de los invitados, creando una sinfonía olfativa que a Sebastián le resultaba asfixiante. El niño vestía un smoking en miniatura de terciopelo azul marino, confeccionado por el mismo sastre que había vestido a príncipes, pero que en este momento se sentía como una armadura pesada contra su piel sensible. Junto a él, Beatriz Morales mantenía una postura digna que contrastaba con la elegancia ostentosa que la rodeaba. A los 37 años, había dedicado los últimos 8 de su vida a ser mucho más que una empleada doméstica para los Mendoza. Su vestido de seda color borgoña, sobrio pero impecable, había sido su única concesión al protocolo de aquella ceremonia que intuía terminaría de manera muy diferente a como todos esperaban. Sus manos, endurecidas por años de trabajo incansable, se cerraban sobre un pequeño rosario de nácar mientras susurraba oraciones silenciosas por el valor que sabía que Sebastián necesitaría en los próximos minutos. La catedral rebosaba de personalidades influyentes del mundo empresarial, político y social. Ministros, embajadores, magnates de la industria y herederas de fortunas centenarias ocupaban los bancos tapizados de seda blanca, todos ajenos al drama que estaba a punto de desplegarse ante sus ojos acostumbrados únicamente a los placeres de la vida privilegiada. En el altar de mármol blanco veteado de oro, Ricardo Mendoza esperaba con la confianza de un hombre que había conquistado todo lo que se había propuesto en sus 34 años de vida. Su traje de gala, confeccionado en Londres por la sastrería real, se ajustaba perfectamente a su figura atlética. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito rotundo se ocultaba un vacío emocional que había comenzado a llenarse 2 años atrás, cuando conoció a quien creía que sería la mujer perfecta para completar su vida y darle a su hijo la figura materna que tanto necesitaba. El padre Miguel, con sus 54 años de experiencia en ceremonias de la élite, ajustaba sus vestimentas doradas mientras repasaba mentalmente la homilía que había preparado sobre el amor eterno y la unión sagrada. Sus ojos bondadosos se posaron por un momento en Sebastián, y una sombra de preocupación cruzó su rostro al notar la tensión que emanaba del pequeño, pero la atribuyó a los nervios naturales de un niño en un evento tan solemne. Las puertas principales se abrieron con una teatralidad ensayada, y la música del órgano comenzó a llenar cada rincón de la catedral con la marcha nupcial de Wagner. Paloma Castillo apareció como una visión etérea en la entrada, envuelta en un vestido de encaje francés, bordado con miles de perlas de cultivo y cristales de Swarovski que habían requerido 6 meses de trabajo artesanal. Su belleza era innegable, con esos rasgos perfectos que habían adornado las portadas de las revistas de moda más exclusivas del país. Pero Sebastián, al verla avanzar por el pasillo central, sintió que un escalofrío
recorría su espina dorsal. A paso lento y calculado, Dolores Castillo acompañaba a su hija hacia el altar. A los 51 años, la matriarca de la familia Castillo había perfeccionado el arte de la manipulación social, envuelta en un traje de seda malva que había costado más que el salario anual de muchas familias trabajadoras. Su sonrisa practicada ocultaba décadas de ambición desmedida y la satisfacción de ver cómo sus planes llegaban finalmente a su culminación. Mientras la novia avanzaba entre flashes discretos y murmullos de admiración, Sebastián recordó con una claridad dolorosa los últimos meses de su vida. Las noches en las que había llorado en silencio, presionando la almohada contra su rostro para ahogar los sollozos que nadie debía escuchar. Los días en los que había fingido estar enfermo para evitar quedarse a solas con Paloma cuando su padre viajaba por negocios. Las comidas que había rechazado porque el nudo en su garganta le impedía tragar y que después eran interpretadas por los adultos como simples caprichos infantiles. El celular que llevaba oculto en el bolsillo interior de su smoking pesaba como plomo fundido contra su pecho. Durante semanas había grabado en secreto cada conversación cruel, cada humillación, cada amenaza susurrada cuando nadie más podía escuchar. Lo había hecho con la desesperación de un niño que sabía que su palabra jamás sería tomada en serio contra la de una mujer adulta que dominaba el arte de la actuación social. Beatriz había notado los cambios en Sebastián mucho antes que nadie. Las ojeras que no correspondían a un niño de 8 años. Los silencios prolongados donde antes había risas espontáneas. La forma en que el pequeño se encogía cuando Paloma entraba en una habitación. Como mujer que había criado a ese niño desde que tenía pocos meses de edad, después de la tragedia que se llevó a su madre en un accidente automovilístico, Beatriz conocía cada matiz de las emociones de Sebastián mejor que su propio padre. Había intentado hablar con Ricardo en múltiples ocasiones, pero sus insinuaciones siempre eran recibidas con respuestas evasivas o atribuidas a los celos naturales de una empleada que veía amenazado su lugar en la familia. Ricardo, cegado por lo que creía ser amor verdadero, interpretaba cualquier crítica hacia Paloma como un ataque personal a su felicidad recién encontrada. La música alcanzó su crescendo cuando Paloma finalmente llegó al altar. Su sonrisa radiante iluminaba el rostro mientras tomaba la mano de Ricardo, pero Sebastián pudo ver algo en sus ojos que los demás no percibían. Una satisfacción fría que no tenía nada que ver con el amor romántico, sino con la victoria de una cazadora que había conseguido su presa más codiciada. El padre Miguel carraspeó suavemente y su voz resonó por toda la catedral con la solemnidad que el momento requería. Queridos hermanos, nos hemos congregado en este día sagrado para unir en santo matrimonio a Ricardo y Paloma. Si alguien conoce algún impedimento por el cual esta unión no deba llevarse a cabo, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía tener vida propia. Los únicos sonidos audibles eran el latido acelerado del corazón de Sebastián y el suave roce de las páginas del misal entre los dedos del sacerdote. Beatriz apretó la mano del niño con una fuerza que intentaba transmitirle todo el amor y el apoyo que había acumulado durante años de cuidarlo como si fuera su propio hijo. Sebastián sintió que las piernas le temblaban como hojas en una tormenta, pero algo más poderoso que el miedo comenzó a crecer en su pecho. Era la voz de su madre fallecida, que parecía susurrarle al oído que la verdad siempre merece ser escuchada. Era la fuerza de todos los niños que sufren en silencio y no encuentran palabras para expresar su dolor. Era la certeza de que este momento, por aterrador que fuera, era su única oportunidad de romper las cadenas invisibles que lo habían mantenido prisionero de su propio miedo.
Se puso de pie con una determinación que sorprendió incluso a Beatriz, y su voz, aunque pequeña, cortó el aire sagrado de la catedral con la fuerza de un grito de guerra. Pero lo que nadie en aquella catedral suntuosa podría haber imaginado era que las palabras de un niño de 8 años estaban a punto de desmoronar no solo una boda millonaria, sino toda una estructura de mentiras cuidadosamente construidas durante años. Me opongo a este matrimonio. La voz cristalina de Sebastián atravesó el aire perfumado de la catedral como un rayo en medio de una tormenta de verano. 300 invitados se giraron al unísono hacia el niño que temblaba de pies a cabeza, pero que mantenía el teléfono móvil aferrado en sus pequeños puños con la determinación de un guerrero empuñando su espada. El impacto fue instantáneo y devastador. El ramo de paloma se sacudió en sus manos enguantadas, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, mientras que su sonrisa perfecta se descompuso en una mueca de pánico mal disimulado. Ricardo se quedó petrificado, mirando a su hijo como si acabara de materializarse un fantasma en medio de la ceremonia más importante de su vida adulta. El padre Miguel, en sus décadas oficiando bodas de la alta sociedad, jamás había enfrentado una situación semejante. El misal se deslizó entre sus dedos temblorosos, produciendo un eco hueco que resonó por las bóvedas góticas, como el presagio de una tormenta que se avecinaba. «Sebastián, cariño mío, ¿qué estás haciendo?» Paloma intentó mantener un tono maternal y comprensivo, pero su voz se quebró ligeramente en las últimas sílabas. Los niños a veces dicen cosas sin pensar cuando están nerviosos, ¿verdad? Sin embargo, Sebastián no retrocedió ni un milímetro. Sus ojos, que habían perdido la inocencia característica de su edad durante los últimos meses de tormento silencioso, se clavaron en Paloma con una intensidad que heló la sangre de todos los presentes. «Tengo pruebas de lo que me has hecho», declaró con una voz que, aunque infantil, carrió de una autoridad que ningún adulto en esa catedral había esperado escuchar. «Todo está grabado en mi teléfono. Cada cosa mala que me dijiste cuando papá no estaba en casa. Cada vez que me hiciste daño». «No», un murmullo bajo comenzó a extenderse por los bancos como ondas en un estanque perturbado. Las damas de la sociedad intercambiaban miradas de incredulidad por encima de sus abanicos de nácar, mientras que los caballeros aflojaban sus corbatas de seda como si el aire de la catedral se hubiera vuelto súbitamente irrespirable. Con manos que temblaban, pero que se movían con propósito definido, Sebastián manipuló su teléfono móvil y lo conectó al sistema de sonido de la catedral. El padre Miguel había olvidado desconectar los micrófonos después de las pruebas de sonido matutinas, y ahora ese descuido se convertiría en el vehículo que llevaría la verdad a todos los rincones del templo sagrado. La primera grabación comenzó a reproducirse, y la voz de Paloma llenó el espacio con una frialdad que contrastaba brutalmente con la calidez que había mostrado minutos antes. «Deja de llorar como un bebé patético. Tu madre ya no está aquí para mimarte, así que más vale que aprendas a comportarte como un hombre o te las verás conmigo». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era expectativa, sino horror puro. Varias mujeres llevaron sus manos enguantadas a sus gargantas en un gesto instintivo de protección, mientras que algunos hombres se removieron incómodos en sus asientos, reconociendo en las palabras una crueldad que iba más allá de cualquier disciplina razonable. Ricardo se tambaleó ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. «Paloma, ¿qué significa esto? ¿De qué está hablando mi hijo?» Paloma intentó acercarse a Sebastián con los brazos extendidos en un gesto que pretendía ser maternal, pero Beatriz se interpuso como un escudo humano entre la novia y el niño. La mujer que durante años había sido prácticamente invisible para la mayoría de los invitados presentes.
Ahora se alzaba con una dignidad que irradiaba una autoridad natural. «No se acerque a él», dijo Beatriz con una voz serena pero inquebrantable. «Déjelo hablar, déjelo contar su verdad». «Esto es una manipulación absurda», gritó Paloma, y por primera vez su máscara de compostura se resquebrajó lo suficiente para mostrar un destello de la personalidad que mantenía oculta. «Alguien le ha enseñado a esta criatura a decir estas mentiras». Pero Sebastián ya había activado la segunda grabación, y esta vez las palabras que emergieron de los altavoces fueron aún más devastadoras. «Si vuelves a mencionar a tu madre muerta una vez más, te juro que voy a quemar todas las fotografías que quedan de ella. Esa mujer ya no importa, ¿me escuchas? Aquí la única mujer que cuenta soy yo, y más te vale acostumbrarte». El impacto de estas palabras fue como un terremoto emocional que sacudió los cimientos de todo lo que los invitados creían saber sobre la futura esposa de Ricardo Mendoza. Incluso los más cínicos y desapasionados de los presentes sintieron una punzada de indignación al escuchar cómo una mujer adulta atacaba deliberadamente la memoria de una madre fallecida para herir a un niño indefenso. Dolores Castillo se levantó abruptamente, haciendo que su asiento tapizado produjera un crujido que resonó por toda la catedral. «Esto es un montaje despreciable. Esas grabaciones están alteradas. ¿Dónde se ha visto que un niño de 8 años tenga la malicia de grabar conversaciones?» Sin embargo, Beatriz dio un paso adelante y cuando habló, su voz cargada del peso de años de observación silenciosa y amor incondicional hacia el niño que había criado. «Yo fui testigo de todo. Durante meses vi cómo este niño se marchitaba como una flor sin agua. Lo encontraba llorando en su habitación después de cada encuentro a solas con ella. Vi cómo dejaba de comer, cómo tenía pesadillas todas las noches. Intenté hablar con el señor Ricardo múltiples veces, pero siempre había una excusa, siempre había algo más importante». Ricardo miró a Beatriz como si la viera por primera vez en años de convivencia diaria. «Beatriz, ¿por qué no me dijiste que era tan grave? ¿Por qué no insististe más?». La mujer lo miró con una mezcla de compasión y reproche suave. «Señor Ricardo, cuando alguien está enamorado, a veces no quiere escuchar verdades que puedan perturbar su felicidad. Yo intenté hacerle ver las señales, pero usted siempre encontraba explicaciones para justificar los cambios en Sebastián». Sebastián, sintiendo que tenía el apoyo inquebrantable de Beatriz, encontró fuerzas para activar una tercera grabación. Esta vez, la voz de Paloma sonó cargada de un veneno que hizo que varios invitados se sintieran físicamente enfermos. «Tu padre me ama a mí, no a ti. Tú eres solo una carga que él tolera por obligación. Si sigues siendo un niño problemático, él va a terminar cansándose y va a mandarte lejos de aquí. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quedarte completamente solo en el mundo?». Las palabras cortaron el aire como cuchillos afilados, y el llanto silencioso comenzó a extenderse entre las mujeres presentes. Incluso los hombres más duros de la concurrencia sintieron que algo se removía en sus pechos al escuchar cómo una mujer adulta utilizaba los miedos más profundos de un niño huérfano de madre como armas para controlarlo y someterlo. El padre Miguel, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente encontró su voz. «Hermanos míos, creo que esta ceremonia no puede continuar. Lo que hemos escuchado aquí trasciende cualquier diferencia matrimonial común». Paloma, viendo que la situación se le escapaba completamente de las manos, intentó una última maniobra desesperada. «Padre, por favor, todo esto son exageraciones. Los niños malinterpretan las cosas. Tal vez fui un poco estricta con él, pero era por su propio bien. Toda madrastra tiene que establecer límites». Pero Sebastián, con una madurez que rompía el corazón de todos los presentes, la miró directamente a los ojos y preguntó:
Una madrastra de verdad le dice a un niño que su mamá muerta era una mujer inútil que no servía para nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Dolores Castillo se quedó sin palabras de defensa para su hija. Beatriz se acercó a Sebastián y puso su mano sobre su hombro tembloroso. «Diles lo del cuarto oscuro, mi amor. Diles cómo te castigaba cuando hablabas de tu madre». Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Me encerraba en el sótano sin luz durante horas. Decía que si yo quería estar con mi mamá muerta, podía practicar estando en la oscuridad como ella». El horror que se apoderó de la catedral fue palpable. Varios invitados comenzaron a levantarse de sus asientos, algunos moviendo las cabezas en señal de reprobación, otros simplemente incapaces de seguir escuchando semejante crueldad. Pero nadie estaba preparado para lo que Sebastián revelaría a continuación, porque el niño aún tenía una grabación más que expondría no solo la crueldad de Paloma, sino también un plan mucho más siniestro del que nadie había sospechado. Sebastián respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para el momento más difícil de su corta vida, y con dedos que apenas temblaban, activó la grabación final. Lo que emergió de los altavoces hizo que incluso los invitados más insensibles sintieran que la sangre se les helaba en las venas. «No te preocupes, mamá. En 6 meses, cuando Ricardo y yo estemos legalmente casados, vamos a enviar al mocoso a ese internado militar en Suiza que investigamos. Una vez que esté lejos, yo podré disfrutar de toda la fortuna, sin tener que fingir que amo a ese niño patético. Ricardo es tan ingenuo que cree que realmente quiero ser su madrastra». El impacto de esas palabras fue como una explosión que sacudió cada fibra del ser de todos los presentes. Ricardo se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad, traición y horror que ningún actor podría haber fingido. «¿Qué?». Su grito resonó por toda la catedral con una fuerza que hizo temblar los vitrales. «¿De qué internado hablas, Paloma? Jamás hemos discutido enviar a Sebastián a ningún lado». Paloma, viendo que ya no había forma de negar lo evidente, decidió mostrar por fin su verdadero rostro. La máscara de dulzura y comprensión se desplomó completamente, revelando a la mujer calculadora y fría que había estado oculta durante 2 años de actuación perfecta. «Por supuesto que nunca lo discutimos abiertamente», gritó con una voz cargada de veneno y desesperación. «Crees que soy estúpida. Sabía que tenía que manejar la situación con delicadeza hasta que fuéramos esposos, pero ese niño siempre fue un obstáculo para nuestros planes». «Nuestros planes». Ricardo la miró como si estuviera viendo a una desconocida. «Paloma, Sebastián es mi familia, es mi hijo. Cualquier plan que no lo incluya no es un plan mío». Sebastián, viendo la confusión y el dolor en el rostro de su padre, encontró la valentía para hablar con una claridad que sorprendió a todos. «Papá, ella también dijo que cuando yo estuviera lejos, tú finalmente podrías tener hijos de verdad con ella. Hijos que no te recordaran a mamá cada vez que los miraras». Las palabras del niño golpearon a Ricardo como un maremoto emocional. Por primera vez en 2 años, comenzó a ver con claridad cómo había sido manipulado, cómo su dolor por la pérdida de su esposa había sido utilizado en su contra para alejarlo del único tesoro verdadero que le quedaba, su hijo. Dolores Castillo, viendo que la situación se había vuelto irreversible, intentó hacer daño con una crueldad que reveló de dónde había heredado Paloma su naturaleza venenosa. «Ricardo, no seas ridículo. Es natural que una mujer joven quiera sus propios hijos. ¿Esperabas que Paloma sacrificara su maternidad por un niño que ni siquiera es suyo?» Pero fue Beatriz quien respondió con una dignidad que silenció a la matriarca. «Señora Castillo, una verdadera madre no ve diferencias entre los hijos de su sangre
y los hijos de su corazón. El amor maternal no se mide por el ADN, sino por el cuidado, la protección y el afecto incondicional. Su hija nunca entendió esto porque nunca tuvo la capacidad de amar a nadie más que a sí misma. Paloma, ya completamente fuera de control, se giró hacia Sebastián con una furia que hizo que varios hombres se levantaran de sus asientos, listos para intervenir si era necesario. «Mocoso ingrato, destruiste mi vida. Todo lo que construí durante 2 años lo arruinaste en 10 minutos». Sebastián no retrocedió ante su furia. En cambio, la miró con unos ojos que parecían mucho más antiguos que sus 8 años. Tú destruiste tu vida solita cuando decidiste ser mala conmigo. Yo solo dije la verdad. El padre Miguel, finalmente recuperando su autoridad espiritual, se dirigió a toda la congregación. Hermanos, esta ceremonia queda cancelada indefinidamente. Lo que hemos presenciado aquí requiere oración, reflexión y posiblemente la intervención de autoridades competentes para proteger a este niño. Ricardo se acercó a Sebastián y se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Hijo mío, perdóname. Perdóname por no haberte escuchado. Perdóname por haber puesto mis propios deseos por encima de tu bienestar. Te prometo que nunca más volveré a fallarte». «¿De verdad, papá?». La voz de Sebastián se quebró ligeramente. «¿No me vas a mandar lejos? ¿No vas a creer que soy un niño problemático?». «Jamás, mi amor. Tú eres lo más importante en mi vida. Eres mi familia, mi sangre, mi corazón. Cualquier mujer que no te ame como mereces ser amado, no merece estar en nuestras vidas». Paloma, viendo que había perdido definitivamente, intentó un último acto de crueldad. «Perfecto, quédense solos, pero cuando ese niño crezca y se vaya de tu lado como hacen todos los hijos, te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de la mujer que sí te amaba a ti, no solo a tu dinero». Beatriz se irguió con una fuerza que nadie había visto en ella antes. «Señora Paloma, el amor verdadero no excluye, incluye. El amor verdadero no manipula, protege. Lo que usted sentía por el señor Ricardo no era amor, era ambición. Y un niño de 8 años tuvo el valor que a usted le faltó para decir la verdad». Ricardo se puso de pie y mirando a Paloma con una frialdad que no había mostrado jamás, declaró: «Paloma, quiero que salgas de mi vida y de la vida de mi hijo inmediatamente. No quiero volver a verte. No quiero que te acerques a nosotros. No quiero que existas en nuestro mundo». «No puedes hacerme esto», gritó ella. «Tenemos contratos, tenemos acuerdos prenupciales, tengo derechos». «Los únicos derechos que tienes», respondió Ricardo con una voz que cortaba como hielo, «son los de salir de aquí con la poca dignidad que te quede y agradecer que no voy a presentar cargos criminales por abuso psicológico infantil». La multitud comenzó a dispersarse. Algunos invitados comentando en voz baja sobre el escándalo que acababan de presenciar. Otros simplemente choqueados por la revelación de cuánta crueldad puede esconderse detrás de una fachada perfecta. Sebastián miró a su alrededor, a todos esos adultos elegantes que ahora lo veían con una mezcla de admiración y lástima, y dijo algo que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. «Los adultos siempre nos dicen a los niños que digamos la verdad, pero cuando la decimos, no nos creen. Yo tuve que grabar mi verdad para que alguien me escuchara». Paloma y Dolores salieron de la catedral entre abucheos discretos pero audibles de algunos invitados más valientes. Su salida marcó no solo el final de una boda, sino el final de una era de silencio para Sebastián. Cuando la catedral finalmente quedó semivacía, Ricardo abrazó a su hijo con una intensidad que intentaba recuperar todos los abrazos que no le había dado cuando más los necesitaba. «Sebastián, a partir de hoy solo somos tú, yo y Beatriz. Vamos a ser una familia de verdad». El niño sonrió por primera vez en meses, pero aún tenía una pregunta. «¿Beatriz va a quedarse con nosotros para siempre?».
Ricardo miró a la mujer que había protegido a su hijo cuando él no supo hacerlo, y por primera vez en 2 años sintió que su corazón se abría a un amor diferente, más profundo y auténtico. Si ella quiere, y si tú estás de acuerdo, Beatriz será parte de nuestra familia de la manera que ella decida. Pero ni Sebastián ni Ricardo podían imaginar cómo los eventos de ese día transformarían no solo sus vidas, sino también los corazones de todos aquellos que habían sido testigos del valor extraordinario de un niño que decidió que la verdad era más importante que la comodidad del silencio. 6 meses después de aquel día que cambió para siempre el rumbo de la familia Mendoza, la mansión que antes se sentía como un mausoleo frío se había transformado en un hogar lleno de vida auténtica. Las risas de Sebastián resonaban por los pasillos de mármol, ya no apagadas por el miedo, sino libres y espontáneas, como corresponde a un niño que finalmente ha encontrado la seguridad emocional que tanto necesitaba. Ricardo había reestructurado completamente su vida profesional, rechazando contratos internacionales que lo alejarían de casa por más de una semana. Descubrió que ser padre no era solo proveer económicamente, sino estar presente en cada pequeño momento que construye la confianza y el amor entre un padre y su hijo. Sus tardes ahora estaban dedicadas a jugar ajedrez con Sebastián, ayudarle con las tareas escolares y escuchar realmente todo lo que su hijo tenía que decirle, sin importar cuán trivial pudiera parecer. «Papá», le dijo Sebastián una tarde mientras construían juntos un rompecabezas de 1000 piezas en la biblioteca, «¿alguna vez te vas a casar otra vez?» Ricardo pausó con una pieza en la mano, considerando cuidadosamente su respuesta. «Solo me casaría con alguien que te amara tanto como yo te amo, hijo. Y solo si tú sintieras que esa persona hace nuestra familia más feliz, no menos». «¿Y qué opinas de Beatriz?», preguntó Sebastián, con esa curiosidad directa que caracteriza a los niños. La verdad era que, durante estos meses de convivencia intensa, Ricardo había comenzado a ver a Beatriz con ojos completamente nuevos. Ya no era solo la empleada leal que había cuidado de su hijo. Era la mujer valiente que había tenido el coraje de defender a Sebastián cuando él había fallado. Era la presencia calmada que convertía la casa en un hogar. La voz de sabiduría que siempre parecía saber qué decir en los momentos difíciles. «Beatriz es una mujer extraordinaria», respondió Ricardo honestamente, «pero nuestras circunstancias son complicadas. Ella ha sido parte de nuestra familia durante años, no meses. No quiero que sienta que estoy aprovechándome de su lealtad hacia ti». Sebastián lo miró con esa sabiduría prematura que había desarrollado después de todo lo vivido. «Papá, Beatriz me quiere desde antes de que tú te dieras cuenta de lo especial que es. Y creo que tú también la quieres, pero tienes miedo de arruinarlo». La perspicacia del niño sorprendió a Ricardo, quien se dio cuenta de que su hijo había madurado de maneras que ojalá nunca hubiera tenido que hacerlo, pero que también le habían dado una claridad emocional extraordinaria. Beatriz, por su parte, había encontrado su lugar definitivo en la familia, ya no como empleada, sino como pilar fundamental de ese hogar reconstruido. Ricardo había insistido en que se mudara a la suite principal de invitados y había formalizado su posición como administradora del hogar y tutora personal de Sebastián, con un salario que reflejaba su verdadero valor para la familia. Durante las terapias familiares que habían iniciado inmediatamente después del escándalo, el psicólogo había ayudado a Ricardo a entender la magnitud del trauma que Sebastián había experimentado y cómo su propia negación había contribuido al problema. «Señor Mendoza», le había dicho el profesional, «los niños no mienten sobre el abuso. Cuando un niño arriesga todo para contar una verdad difícil, siempre debemos escuchar». Sebastián había sanado notablemente, pero el proceso no había sido instantáneo.
Hubo noches en las que despertaba gritando, recordando los castigos en el sótano oscuro. Hubo días en los que se negaba a comer, temiendo que fuera otro truco para luego privarlo de alimento. Pero cada vez, Beatriz y Ricardo estaban ahí, proporcionándole la seguridad constante de que el amor verdadero no castiga, sino que protege. Beatriz, le había dicho Sebastián una noche después de una pesadilla particularmente intensa. ¿Crees que mi mamá estaría orgullosa de mí por haber hablado? Beatriz lo abrazó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Mi amor, tu mamá estaría más orgullosa de lo que puedes imaginar. Fuiste el niño más valiente del mundo entero. La historia de Sebastián había trascendido los círculos sociales de la élite y se había convertido en un caso emblemático para organizaciones de protección infantil. El niño había participado en varios programas educativos, enseñando a otros niños que su voz importa y que los adultos deben escucharlos cuando algo está mal. Cuando alguien te hace daño, les decía Sebastián a audiencias de niños y padres, no es tu culpa. Y si el primer adulto al que le cuentas no te cree, sigue hablando hasta que alguien te escuche. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Un año después del escándalo en la catedral, en una ceremonia íntima celebrada en el jardín de la mansión familiar, Ricardo y Beatriz se casaron. Sebastián fue el padrino, llevando los anillos con una sonrisa que irradiaba la felicidad genuina de un niño que finalmente había encontrado la familia completa que siempre había necesitado. Beatriz, dijo Sebastián durante su pequeño discurso en la recepción, gracias por amarme antes de que fuera fácil amarme. Y papá, gracias por aprender a escucharme de verdad. El padre Miguel, quien había celebrado esta segunda ceremonia, comentó después, en mis décadas oficiando bodas, nunca había visto una unión basada en fundamentos tan sólidos, el amor genuino, la verdad y la protección mutua. Durante su luna de miel, un fin de semana en una cabaña cercana porque Sebastián aún necesitaba la seguridad de saber que sus padres no estaban lejos, Ricardo reflexionó sobre la transformación de su vida. Beatriz, hace 2 años pensaba que conocía el amor, pero lo que sentía por Paloma era solo la ilusión de lo que creía que necesitaba. Contigo y con Sebastián he aprendido lo que realmente significa amar y ser amado. Beatriz lo abrazó. El amor verdadero no es perfecto, Ricardo, pero es honesto, es protector y siempre pone el bienestar de los más vulnerables en primer lugar. 5 años más tarde, Sebastián, ahora de 13 años, se había convertido en un adolescente seguro de sí mismo y compasivo. Su experiencia lo había convertido en un defensor natural de otros niños que enfrentaban situaciones difíciles en casa. La fundación que Ricardo había creado en honor a su primera esposa ahora se dedicaba exclusivamente a la protección y apoyo de menores en situaciones de abuso. «Papá», le dijo Sebastián una tarde mientras trabajaban juntos en los proyectos de la fundación, «¿te arrepientes de haber cancelado esa boda?» Ricardo miró a su hijo, ya casi tan alto como él, y después dirigió la vista hacia Beatriz, que jugaba en el jardín con la pequeña Isabela, la hija que habían tenido juntos 2 años atrás. «Sebastián, esa fue la mejor decisión que jamás tomé, o mejor dicho, que tú tomaste por mí. ¿Sabes qué he aprendido?», continuó Sebastián con la madurez que lo caracterizaba, «que a veces los niños tienen que ser valientes por los adultos que aman, pero los adultos buenos siempre encuentran la manera de recompensarte por esa valentía con amor de verdad». La historia de Sebastián se había convertido en leyenda en su ciudad natal, no como un escándalo, sino como un testimonio del poder transformador de la verdad. Las parejas que se casaban en la Catedral de San Rafael a menudo pedían al Padre Miguel que incluyera en la ceremonia una oración especial por la protección de los niños en las familias que se formaban. Paloma había intentado regresar a la ciudad en varias ocasiones,
Pero la orden de restricción seguía vigente, y la sociedad que una vez la había admirado ahora la veía como un símbolo de la crueldad disfrazada de elegancia. Su carrera como modelo había terminado cuando las marcas comenzaron a asociar su imagen con el abuso infantil. «No siento odio hacia ella», había dicho Sebastián durante una entrevista para un programa de televisión sobre superación personal. «Siento lástima». Una persona que lastima a un niño debe tener mucho dolor en su corazón, pero eso no significa que esté bien lo que hizo, ni que debamos permitir que siga lastimando a otros. En el 5º aniversario de aquel día que cambió sus vidas, la familia Mendoza regresó a la Catedral de San Rafael para una misa especial de agradecimiento. Sebastián, ahora un joven alto y confiado, se acercó al altar donde una vez había encontrado el valor para cambiar el curso de su destino. «¿Sabes qué pienso?», le dijo a sus padres mientras salían del templo. «Pienso que todo niño que sufre en silencio necesita saber que su voz puede ser más fuerte que el miedo y que siempre hay adultos buenos dispuestos a escuchar, solo hay que seguir buscándolos». Ricardo y Beatriz intercambiaron una mirada llena de orgullo y gratitud. Su hijo no solo había encontrado su voz, sino que la estaba usando para ayudar a otros a encontrar la suya. Y así, lo que comenzó como la historia de un niño valiente que interrumpió una boda, se convirtió en el testimonio de cómo el amor auténtico puede surgir de las cenizas de la verdad y cómo una familia puede reconstruirse sobre los cimientos sólidos de la honestidad, la protección mutua y el compromiso inquebrantable de nunca más permitir que el silencio sea cómplice del sufrimiento. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Sebastián? ¿Tendrías el valor de hablar la verdad aunque todo el mundo estuviera en tu contra? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escribes y qué te pareció esta historia de transformación y esperanza. La valentía de un niño nos enseña que la verdad siempre merece ser escuchada y que el amor genuino nunca lastima, siempre protege. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte con quien necesite recordar que su voz importa y que nunca es demasiado tarde para elegir el amor verdadero por encima de las apariencias.